Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver la Biblia, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el 11, una vez más. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de oraciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dado el Espíritu para dar sabiduría, a otro para dar ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro las milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, hermanos, vamos a empezar a hablar hoy del don de la fe. Es un don que hemos calificado un don de poder, el don de fe, el don de sanidades y don de milagros. Es un don que nos dice algo que debemos hacer. Repito, algo que debemos hacer. La fe no nos dice que debemos creer. La fe nos dice que debemos hacer. Eso es importante. Es un don poderoso, opera en la esfera física, haciendo cosas. La fe no es un concepto espiritual, es algo físico. La fe es la que mueve, la que hace cosas. Debemos actuar conforme al don que se manifiesta en la obra. ¿Amén? El don es una operación directa e inmediata del Espíritu que nos da una fe fuerte, una fe ferviente, una fe superior a la humana, que puede realizar grandes cosas. Nos da una confianza extraordinaria en Dios, que puede inspirar a otros, y es esa energía de fe que se extiende con el poder de Dios. Por eso, cuando hemos hablado de dones, hemos hablado también de lo normal. Hemos hablado de sabiduría, hemos hablado de la sabiduría normal que usted tiene que tener, pero hemos hablado también del don de sabiduría, hemos hablado de ciencia, hemos hablado del conocimiento normal que usted debe tener, pero también del don, y con la fe sucede algo parecido. La fe es la que nos permite obrar. Si no hay obra, no hay fe. La fe no es un concepto, no es una declaración, no es una palabra, es un acto. Y ese acto muestra la fe. En Mateo 17, del 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando el Señor echa fuera un demonio que los discípulos habían intentado y no habían podido, cuidado que los discípulos habían echado muchos demonios
Es decir, habían tenido fe para echar fuera demonios, habían obrado milagros, habían hecho muchas cosas y todas evidentemente por fe, pero hubo uno que se les resistió. Cuando eso sucedió le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Y Jesús no les dijo, pues porque este demonio era muy fuerte, porque este demonio era una legión, porque este demonio era muy malo, sino les dice por vuestra poca fe. Hay veces que se necesita una fe extraordinaria, porque esa poca fe no era que ellos no creyeran en Jesús, no era que ellos no creyeran en milagros, no era que ellos no hubieran hecho milagros, sino era que no tenían suficiente. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, nada os será imposible. Muchas veces esto se entiende que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. En realidad no lo es una expresión. Es una expresión normal, decir, es más pequeño que un grano de mostaza. Era una expresión común en ese tiempo, no es una afirmación científica. Alguien dice, no, pero Jesús dijo que era la más pequeña de las semillas. No lo es, no iban por ahí los tiros, no trataba de hacer una enseñanza sobre ciencia, sino estaba usando una expresión normal de decir, es más pequeño que una semilla de mostaza, pero la característica de la semilla de mostaza no es su tamaño, sino su capacidad de crecer, su capacidad de hacerse grande. Por eso es que la fe puede empezar con una pequeña semilla, con una poca fe, pero cuando eso se ejerce, y se ejerce con amor, entonces esa fe va a ser capaz de hacer grandes cosas. Primera de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Insisto en lo que hablamos en la introducción de los dones. Los dones se ejercen en los frutos del Espíritu, se ejercen en amor. ¿Sí? Tratemos de definir qué es la fe. Tratemos de ver qué significa fe. En Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza y la fe es una convicción. Esto no es la definición de fe. Esto es la descripción de la fe. Pero no la define, solo la describe. Eso, si tratamos de definir al hombre como un ser vivo que tiene dos piernas y anda erguido, pues no es una definición, sino una descripción. El hombre no es eso, aunque sea cierto que sea el único que tiene dos piernas y anda erguido, pero no es eso un hombre. Eso simplemente lo describe, pero no responde a la pregunta ¿qué es un hombre? Y lo que hemos leído en Hebreos 11:1 no responde a la pregunta ¿qué es la fe? Fe significa, primero de todo, tener confianza o seguridad, certeza en la otra persona o en sus palabras, por lo que esperamos, por lo que la expectativa que tenemos respecto a esa persona. Es pues la certeza de lo que se espera. También la fe en Dios es tener confianza o seguridad en Dios y su palabra. A Dios no le vemos, nunca le hemos visto. Lo que va a pasar no lo hemos visto, pero lo creemos porque tenemos convicción
de lo que no se ve. Esto es lo que produce la fe. Cuando hay fe, dejamos de confiar en nosotros y confiamos en Dios, en la absoluta certeza que lo que Dios dice es más cierto que lo que nosotros pensamos, o que lo que nosotros sentimos, o que lo que nosotros creemos. Cambiamos nuestro criterio de las cosas por el criterio de Dios en su palabra. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a tener la convicción, la seguridad de que lo que Dios dice sí es la verdad, y por lo tanto vamos a abandonar nuestros conocimientos para adquirir aquellos que Dios nos quiera dar. En el Antiguo Testamento, la palabra que más se usa para creer es la palabra emin, de donde viene la palabra amén, y que significa decir amén a algo. La palabra amén viene de un verbo que significa literalmente es firme, es válido, tiene validez, y es por lo tanto un reconocimiento de la verdad. Por cierto, la palabra verdad en hebreo es emet, que viene de la misma raíz que amén. La palabra verdad, la verdad la reconocemos y la validamos con el amén. Cuando yo digo amén a algo, estoy diciendo yo le doy validez a eso. Y cuando yo digo yo le doy validez a eso, digo no le doy validez a cualquier otra cosa, sino a eso. Es decir, que si uno está diciendo, hermano, usted no debe fumar, y usted dice amén, quiere decir que usted no va a fumar. ¿Ah? Porque está diciendo que usted da validez a esa palabra, y por lo tanto cualquier otra palabra, cualquier otra excusa, cualquier otra razón, usted no le da validez. Eso viene la palabra fe de por ahí, da una validez absoluta a lo que se dice. En el Nuevo Testamento la palabra usada normalmente, que es pistis, se traduce siempre fe, excepto en dos ocasiones muy significativas. En Romanos 3:3, pues que si algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. aquí se ha traducido la palabra pistis, que significa fe, por fidelidad. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pensemos un momento que la validez de lo que dice la palabra, de lo que dice Dios, no depende de su amén. No depende de lo que yo diga. No depende de lo que yo crea. No depende de lo que yo sienta. Y no depende de lo que yo opine. Depende de lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo correcto, y si nadie quiere creerlo, no por eso va a dejar de ser lo correcto. Nuestra incredulidad no puede hacer nula la fidelidad de Dios. En Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. aquí la palabra pistis, que significa fe, se ha traducido fiel. Es decir, podríamos decir mostrando fiel, mostrando fe en todo. Creyendo todo, no defraudando, sino creyendo todo lo que Dios dice, para adornar la doctrina de Dios. Ahora, por tanto, lo importante es que nosotros pensemos, hemos dicho que la fe no es en lo que usted desea, la fe no es en lo que usted siente,
La fe no es en lo que usted cree, la fe no es en lo que usted piensa. Fíjense que muchas veces se usa así. Yo tengo fe de que Dios me va a dar tal cosa. ¿De dónde sacó eso? ¿Cuándo Dios le dijo que le iba a dar tal cosa? No es que yo siento, yo creo, yo pienso, yo opino, yo tal de que Dios me lo va a dar. Eso no es una buena ancla de la fe. La fe, el objeto de nuestra fe, tiene que ser la verdad que está en las Escrituras. En Juan 5:46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús está enfrentando al pueblo de Israel con un hecho claro. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló Moisés. Ahora, entonces, ¿por qué no creyeron en él? Porque no fueron a mirar lo que decía la palabra, no fueron a mirar lo que decía Moisés, era lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban, lo que ellos entendían. Había razones políticas, había razones económicas, había razones de ideologías ahí que hicieron que rechazaran a Cristo. Por eso cuando nosotros miramos en qué creemos, tenemos que ver si lo que creemos está en la palabra de Dios o no. En Hechos 24:14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Jesús había dicho, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero no solamente no le creían a él, sino que los seguidores de él eran considerados herejes. Fíjese. Y este que era un hereje, este que le llamaban hereje, él dice, yo estoy siguiendo ese camino y sirvo a este Dios creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo es posible que un pueblo que cree en el Antiguo Testamento persiga a una persona que cree en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que un pueblo que cree en la ley esté ahora persiguiendo a uno que dice que conforme a esa ley está llevando su vida? Sencillamente porque su fe estaba equivocada. Su convicción estaba equivocada, porque su convicción no estaba basada en los escritos de la palabra, sino en otra serie de tradiciones. Por eso cuando él se tiene que defender delante de Agripa, dice en Hechos 26-27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Se empieza a defender, dice, ¿tú crees en la palabra? Yo sé que crees. Vamos a hablar de esto. No le funcionó demasiado, porque una vez más Agripa no puso la fe en la palabra. No tiene que tener fe en cosas, en ideas, en pensamientos o en sentimientos, sino en la palabra. Podemos mirar en Romanos 4 un poquito más de esto. Romanos 4, 20 y 21. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convenció de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios. ¿Cómo es posible que podamos creer la promesa de Dios?
¿Cómo es posible creer en las promesas de Dios? Nosotros creemos en las promesas de Dios. Hablamos las promesas de Dios. Repetimos las promesas de Dios. Pero no actuamos conforme a esas promesas. De pronto yo sé que el Señor me va a proveer, pero me voy a coger unos trabajitos extras para sacar más dinero. De pronto yo sé que el Señor me va a cuidar, pero no voy a salir a la calle porque está habiendo problemas. Estoy creyendo en promesas. Ahora, ¿qué fue lo que cambió aquí? Nos dice el versículo 21. Fíjese eso. Plenamente convencido. Por la fe y la convicción. Amén. Plenamente convencido de que el que lo prometió era capaz de hacerlo. Fíjese la idea. Cuando nosotros no estamos actuando conforme a las promesas de Dios, lo que estamos es dudando de que Dios sea capaz de cumplir sus promesas. Pensamos que Dios no nos puede proveer. Pensamos que Dios no nos puede cuidar. Pensamos que Dios no nos va a ayudar. Y buscamos en otro lugar esa ayuda o ese cuidado. Los patriarcas supieron creer plenamente convencidos. Y ellos tuvieron algo especial también. En Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron sin haberlo recibido. Creyeron plenamente convencidos, pero murieron sin haberlo recibido. Abraham nunca poseyó la tierra prometida. Abraham nunca edificó allí una ciudad. Isaac nunca poseyó. Jacob no solo no la poseyó, sino que acabó en Egipto. Pero creían. Y sin haberla recibido, pero mirándola de lejos. Saludándola. Aleluya. Diciendo, esto va a pasar. No me va a pasar a mí, le va a pasar a mi hijo. No le va a pasar a mi hijo, le va a pasar a mi nieto. Pero si yo soy fiel, yo estoy sembrando para ellos. Yo estoy andando para ellos. ¿En qué estoy confiando para agarrarme a esa promesa? ¿En qué estoy confiando para tener esa convicción en las promesas de Dios y en las palabras de Dios? Plenamente convencido de que era también poderoso. El poder de Dios. En 1 Corintios 2, 4 y 5. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe fundada en el poder de Dios. Aleluya. Fundada en el poder de Dios. A veces las palabras de Dios chocan, a veces nos requieren que cambiemos cosas, a veces parece que necesitemos cambiar tanto. ¿En qué vamos a confiar? Si confiamos en sus promesas, confiamos en que Él es poderoso para cumplir cada uno de ellos. Por eso nuestra confianza es en Dios mismo, que tiene ese poder y que tiene esas promesas. En Romanos 4:24.
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe le fue contada por justicia, dice, no solo habla de ellos, sino también con respecto a nosotros, a quienes nos ha de ser contada esto, que es a quién, a los que creemos en el que levantó de los muertos. Si Dios levantó de los muertos, ¿qué no podrá hacer? ¿Qué cosa le será imposible? ¿Qué es lo distinto? La fe nos mueve, la fe se mueve. La fe en Moisés me lleva a tener fe en Jesús. La fe en su promesa me lleva a tener fe en su poder. La fe en su poder me lleva a poner la fe en Dios y andar mi vida en ese camino. Por eso dice Juan 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús les dice, creéis en Dios, creed en mí. ¿A dónde nos lleva nuestra fe? Nuestra fe no es algo interno, no es algo mío, para mí y de mí. Es algo que me lleva por el camino espiritual, me lleva por mi vida espiritual. Mi vida espiritual empieza a confiar en Dios, empieza a buscar de Dios, empieza a creer en Jesús. Cuando Jesús les dijo eso, les añadió, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a buscar un lugar para vosotros, voy a prepararos un lugar. ¡Qué gran promesa! Si creéis en Dios, creed también en mí. Si habéis creído en Dios, creed también esta promesa. Josafat, del que hablamos hace poco, en aquella batalla en la que decía que él no podía con esa gran multitud. Segunda de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Salen a la batalla, Josafat les dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Desconfíe de cualquier fe que no esté basada en la Biblia, porque ahora somos aficionados a eso. Ahora hay mucha gente aficionada a eso. Gente que tal vez le llamará y le dirá, hermano, yo tengo fe de que usted va a ser un gran pastor. ¿Dónde está escrito eso? Y a usted le entra esa fe y dice, yo confío, yo creo, yo sé, porque a mí me lo han dicho. ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué le crea convicción ese que le ha dicho? ¿Por qué le crea seguridad ese que le ha dicho? Mi fe tiene que basarse en la palabra para que sea firme. Si usted está pensando en promesas de Dios, está bien. Usted está pensando en Dios, está bien. Esa fe me lleva a creer en Jesús como mi Señor. Me lleva a dejar que Él señoree mi vida, que Él sea el Señor en mi vida. En Romanos 4:24, otra vez. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos en el que levantó de los muertos, en Jesús, nuestro Señor. Ahí está depositada nuestra fe. Aleluya. En Juan 6:29.
Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense cómo esa fe se va concretando, va llegando de una fe como muy diluida en el Antiguo Testamento, en muchas cosas, va llegando, creéis en Moisés, creeríais en mí, creéis en Dios, creeréis en mí, creéis en el poder de Dios que levanta de los muertos, creeréis en las promesas. Aleluya. En Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio que tenemos que creer. Es el mensaje del Evangelio que tiene que mover nuestras vidas, nuestras ansiedades, nuestros deseos. Tienen que estar apoyados ahí y no van a fallar. No van a fallar porque poderoso es Dios. Porque Él es el que los levanta. Por eso dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Creemos el mensaje, amén. Creemos eso. Y eso lo firme. Porque después nuestra fe parece que se deriva a cosas de este mundo, que se deriva a ansiedades de este mundo, que se deriva a deseos de este mundo, que se deriva a cosas que no tienen el respaldo. ¿Van a suceder o no? No lo sé. Pero no podemos tener convicción, no podemos tener seguridad, porque no están en la palabra. No, hay 4 clases de fe. Tenemos que hablar de esto. Al igual que hablamos de la sabiduría, al igual que hablamos de la ciencia, tenemos que hablar de eso porque muchas veces se confunde la fe. Y cualquier cosa que sea fe, llamamos fe. Y desde luego puede serlo, pero hay que saber distinguir esas 4 clases de fe. Hay una fe humana, hay una fe natural, que todo el mundo usa, que el mundo usa. Hay una fe salvadora, que es la que nos lleva a Cristo. Hay una fe como fruto del Espíritu Santo, y hay una fe como don del Espíritu Santo. Todo es fe. Todos usamos la misma palabra, pero veremos que es muy distinta una de la otra. La fe humana es aquella fe que se basa en lo que nuestra mente acepta por lógica. Nosotros no andamos por la vida comprobando cosas, las creemos. ¿Te viene un autobús? ¿Le pidió el carnet de conducir al conductor? ¿Cómo sabe que el conductor del autobús tenía carnet? ¿Cómo sabe que el conductor del autobús no era un secuestrador? ¿Cómo sabe que el conductor del autobús era una buena persona? Usted supone por lógica que quien le contrató lo pediría, que quien le contrató lo haría. Se supone que está en buenas manos, se supone que está en buenas condiciones para conducir, se supone que es el contratado para conducir ese autobús. A lo mejor usted, sin embargo, tiene una fe un poco rara. Cuando sube al autobús ve que el conductor es negro y dice, uy, no me fío.
¿Por qué no se fía del negro? ¿Por qué no se fía cuando va mal vestido? Se le acerca a pedirle una moneda que va mal vestido, no le da. Se le acerca a uno con traje y le da. ¿Por qué a uno lo cree y al otro no lo cree? Esa es la fe natural. Usted seguía por su lógica, que puede ser una lógica totalmente mala, totalmente falsa, pero es una lógica. Y usted vive en esa lógica, porque lo está comprobando. ¿Ah? El hombre sabe de la existencia de Dios. Espiritualmente creemos en algo por naturaleza. Podemos equivocarnos, pero todos ponemos la fe en algo. Nadie le va a decir que quiere ser una mala persona. Nadie le va a decir, no, yo la neta en mi vida es hacer lo peor de lo peor. Nadie le va a decir eso. Le va a decir, no, yo quiero ser lo mejor de lo mejor. Que para mí lo mejor es emborracharme toda la semana. Para mí lo mejor es ir a la discoteca todos los días. Para mí lo mejor es tal o cual cosa. Porque según la fe que yo tenga, por fe en ídolos, fe en sabidurías, incluso fe satánica si quieren, según lo que yo creo, así yo ando por la vida. La gente dice, no, yo así no lo veo, no lo creo. Usted hay muchas cosas que no ve y se las cree. Pero muchas. Y muchas veces nos equivocamos. Y el mundo se equivoca. Podemos buscar la sabiduría del mundo, podemos buscar la sabiduría de Dios. Podemos buscar la sabiduría social, dinero, prestigio, lo que sea. Por eso nosotros podemos creer en Dios y todavía no ser salvos. No, yo sí tengo fe en Dios. Yo creo mucho en Dios. Toda la Semana Santa voy cargando tronos. Hermano, hay mérito en cargar tronos. Eso pesa una tonelada. Eso pesa lo suyo. Y este año pesaban más porque hacía calor. Y uno ve a esas gentes, hermano, ahí cargando. Y uno dice, Dios mío, si tuvieran la fe correcta, si supieran la verdad, si pusieran la misma fe en la palabra de la que ponen en esas cosas. Porque fe ponemos todos en nuestra vida. Cuando firmamos un contrato de trabajo estamos creyendo que el otro lo va a cumplir. A veces cuando usted va a buscar trabajo, le piden referencias. ¿Verdad? Pero usted no le pide referencias a él. ¿Verdad que no? Diga, necesitamos aquí un administrativo. ¿Tiene usted referencias? Sí, sí, aquí están las mías. ¿Las referencias de su empresa cuáles son? ¿Con qué empresas trabaja? ¿Cómo fue el balance último que ustedes tuvieron? ¿Tiene pasta para pagarme o no? Eso yo no lo digo. Me lo creo. ¿Por qué me lo creo? Porque por lógica, si no tuviera dinero no me contrataría. Esa fe es una fe natural. Si usted va a desconfiar de todo y de todos, no va a poder vivir. Es necesaria una fe natural que está ahí. Después hay una fe que es la fe salvadora. Ese es el desarrollo, fíjese, es el desarrollo de la fe natural. Porque esto se hace no solo con la inteligencia, aceptando lo verdadero, sino con todo el ser. Uno por lógica se convierte. Eso no. Cuando vinimos al Señor, ¿por qué vinimos al Señor? Porque por lógica pensamos que eso era lo mejor para nosotros.
Si no, no hubiéramos venido. Y no fue algo que solamente iba a afectar a nuestra mente, sino iba a afectar al corazón, a la voluntad. La fe afecta a lo que vamos a hacer, afecta a lo que vamos a pensar. En el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí está esa persona que tiene su fe natural y que un día escucha el mensaje del Evangelio y dice: yo creo. Eso no era una corazonada, no era una cosa ilógica, no era un disparate, formaba parte de su lógica, formaba parte de su manera de tratar las cosas. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando estoy recibiendo la palabra, está apareciendo la confianza, está apareciendo la convicción, está apareciendo la seguridad. En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Toda la fe es por el oír. La de Dios y la que no es de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que oye. Porque usted empieza a escuchar el horóscopo y acaba creyendo en el horóscopo. Y empieza a escuchar por ahí cosas raras y acaba creyendo cosas raras. Porque la fe viene por el oír. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, creemos en esa palabra de Dios, entonces la fe empieza a operar en nuestra vida. La fe de Dios es diferente, porque la fe de Dios va a invadir su vida. Usted puede creer, qué sé yo, que hay extraterrestres. No pasa nada. Usted no tiene que cambiar su vida por eso. Usted no tiene que hacer nada por eso. Incluso hay cosas que se creen que deberían cambiar la vida, pero no lo hacen. Nadie lo espera. De pronto salen por ahí ideas. Le dicen a usted, hace poco lo dijeron, me parece que era este año que iba a acabar el mundo. No me acuerdo qué día, pero da igual. Y salen las noticias. La gente lo dice y la gente lo habla. Y dicen, no, yo creo que el mes que viene se acaba el mundo. Pero eso no afecta a su vida. Que debería, porque si el mes que viene acaba el mundo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Ah? Si el mes que viene acaba el mundo, puedo permitirme el lujo de decirle 4 cosas a mi jefe. ¿Eh? Hace descansado ya uno. ¿Qué sé yo? Pero es que ni el que dice que lo cree. Porque no lo hace. No cambia su vida. Vamos a poner la parte buena, ¿no? Si yo supiera que se acaba el mundo, trataría de reconciliarme con mi hermano que estoy peleado. Trataría de ir a visitar a alguien. Trataría de... ¿no? Pero habrá cosas buenas también. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque aunque yo digo que lo creo, pero la fe en Dios tiene que mover todo. Porque una fe intelectual, una fe lógica, una fe calculada, una fe que yo digo, yo creo en Dios porque es lo que me conviene, porque es lo que me interesa, eso no basta. Santiago 2:19. También los demonios creen y tienen. Los demonios creen. Los demonios creen. Tienen fe. Pero esa fe no les salva. Esa fe no les lleva a ninguna parte. Más bien le lleva al temor que a la salvación.
en Hechos 8, versículos 13 y 21. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. También creyó Simón mismo. ¿Quién era Simón? Simón era el amo. Simón era el jefe. Allí en Samaria todo el mundo lo reconocía. Era el gran mago. Y ese gran mago todo el mundo decía, este es el poder de Dios. Llegó Felipe. Y creyó Simón. No dudamos que creyó. Y se bautizó Simón. No dudamos que se bautizó. Y estaba siempre con Felipe. Allá estaba pegado a su pastor. Y Felipe estaba ahí haciendo milagros. Y él estaba asombrado. ¡Ah! ¡Qué grande! Pero un día, cuando él vio cómo recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos, quiso comprar eso. Bueno, un error de principiante, un entusiasmo que le dio al hombre. No, como ya dijimos las semanas anteriores, Pedro recibió una palabra de parte de Dios de que eso era cosa de su corazón. Y esto no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón, tu intelecto cree, tu lógica cree, estás atónito, ves la obra de Dios, crees en la obra de Dios, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Mire qué gran peligro. Yo una vez estuve hablando con una hermana, no era hermana. Siempre la gente quiere hablar las cosas que creen que a uno quiere escuchar. Y ella me decía que ella había visto grandes milagros de Dios, que había visto grandes pruebas de Dios allá en su país. Hermano, yo creo, yo tengo fe, porque yo he visto grandes cosas en Colombia. Y no estaba bautizada. Yo le dije, hermano, usted tiene que bautizarse, amiga. Tiene que bautizarse. No puede ser solamente creer con mi mente. No puede ser solamente creer con mi lógica. La fe es más que la aceptación de que hay Dios. La fe es más que la aceptación de que Dios sana. La fe es más que la aceptación de que Dios salva. La fe nos tiene que mover a eso. Amén, gloria a Dios. Hay que creer con el corazón, reconociendo que esas cosas son verdaderas, pero no solo con mi mente, sino con mi corazón. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creyeres en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Esto no es la creencia lógica, no es la fe natural. No es la fe que usted usa con el conductor de autobús. Es una fe que cambia la vida. Gloria a Dios. No es solo de aquí, es de aquí. Amén, amén. Creyeres en tu corazón. Porque si no crees en tu corazón, lo que tú hablas con tu boca no vale una moneda. No vale nada. Porque si el corazón no cree, no hay justicia, no hay salvación.
Pero si el corazón cree, la boca confiesa para esa salvación. En Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ahí está. Ahí está uno que cree. Ahí está uno que cree bien. Ahí está uno que aplaude a Jesús. Ahí está uno que escucha la palabra y dice amén. Y le dice al Señor, verdad has dicho. Amén. Esto es así. Amén, 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 amén. Pero yo voy a seguir con mi camino. Porque esto no está en mi corazón, solo está en mi mente. Yo lo estudié, yo lo aprendí, yo lo leí. En Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre tienen la potestad. No lo son, pero tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer en el corazón. Por eso la fe en Dios no es solamente la aceptación intelectual. Hay mucha aceptación intelectual. Hay muchos libros escritos. Hay muchas palabras dichas, pero dichas desde la mente, sin que hayan pasado por el corazón. La fe en Dios tiene que afectar a su corazón. Y la fe en Dios tiene que afectar a su voluntad, actuando conforme a la verdad que está recibiendo. En 1 Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tal vez haya que dar un pasito más en nuestra vida. Porque tal vez hasta ahora solamente hemos creído con nuestra mente. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no guarda sus mandamientos, no le conoce. Y si dice que le conoce, es mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que conocer a Dios no es solamente estudiarlo, no es solamente leerlo, no es solamente aceptarlo en nuestra lógica, en nuestra mente. Es algo que tiene que trascender a nuestra mano. Tenemos que andar conforme a la palabra. Si usted no anda conforme a la palabra, es porque usted no está conociendo a Dios. Con su mente sí, igual hasta puede dar estudios. Con su mente sí. Y usted dice creer. Y usted dice aceptar. Pero si no hay obediencia, porque el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No hay otra opción. La fe en Cristo, la fe cristiana, trasciende a la mente para llegar al corazón, trasciende al corazón para llegar a la voluntad. En Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál es la fe muerta? ¿Acaso el que tiene la fe muerta no tiene fe? Sí la tiene. Es la fe de su mente. No es la fe de su corazón. No es la fe de su voluntad.
es solamente la fe de su mente. Fíjese, pongamos un ejemplito, ¿no? Pongamos un ejemplo. Digamos que usted me pregunta a mí dónde está una calle y yo le digo está aquí a la derecha. Y otro hermano le dice está aquí a la izquierda. ¿A quién va a creer? Por lógica. ¿Ah? ¿Va a creer al otro porque yo soy catalán? Podría ser una razón. Pero la lógica no es nada así, ¿eh? ¿O no va a creer al otro porque es extranjero? También podría ser. ¿Cuál es la lógica que usted usaría? ¿Qué es lo que usted haría? Entonces, cuando usted ya ha decidido, ¿qué tiene que hacer? O va a la derecha o va a la izquierda. Porque si se queda pensando, su fe no le vale para nada. Usted, no, hermano, yo le creo a usted. Que me ha dicho que está a la derecha, ¿no? Yo le creo, pero me voy a ir a la izquierda. Me está mintiendo. No me cree. ¿Ah? Si me cree, se irá para la derecha. Ahora usted me cree y usted se va para la derecha y llega a la calle y dice que ha llegado a esa calle. ¿Por qué ha llegado a esa calle? Porque me ha creído a mí. Somos salvos por fe. Pero no porque me ha creído a mí, porque ha ido para allá. Somos salvos por obra. ¿Ah? Porque si no, la fe está muerta. ¿De qué me sirve creer en Dios, creer en la palabra, repetirla, aprendérmela de memoria, recitarla? Si yo no la hago, no la llevo a mis manos, no cumplo la voluntad, no permanezco en Él, no ando en Él, porque el propósito de la fe, hemos dicho de primera hora, es un don de poder para que usted haga cosas, no para que crea cosas. No para que tenga tanta fe que usted sea capaz de creer que Dios puede hacer ¡wow! No, usted necesita esa fe para usted hacer ¡wow! Necesita esa fe para obrar. Para eso, la fe no puede quedarse en la mente. Los judíos la tenían en la mente. Los judíos lo tenían claro. Los judíos sabían que su Dios era el Dios verdadero. Alguien les dice que Dios es uno y que servirle a Él de todo corazón es el primer y más grande mandamiento. ¡Amén! ¿Verdad ha dicho usted? ¡Qué gran verdad! Es un maestro usted. Pero eso usted le dice, si creyerais a Moisés, ¿me creeríais a Él? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está vuestra vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas le tienen que llevar a mí. Si su fe le tiene ahí sentadito en su lugar, si su fe no le hace cambiar, no le hace andar en santidad, no le hace vencer sus vicios, no le hace vencer sus miedos, no le hace vencer sus cosas, yo no digo que eso lo tenga que vencer esta mañana. Pero si eso no le lleva a... Eso es que no estamos creyendo. No estamos confiando, no tenemos convicción. No tenemos claro lo que es la palabra de Dios. Y tenemos más claro lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Yo es que quiero ir aquí, es que yo quiero hacer esto, es que a mí me gusta aquello, es que aquello me gusta más. Y queremos tener las dos cosas, y decir, yo puedo creer y al mismo tiempo andar mi camino. Eso es así en el mundo. Usted quiere creer en extraterrestres, usted no tiene que cambiar absolutamente nada de su vida.
Nada de su vida. ¿Usted quiere creer que la tierra es plana? No tiene que cambiar nada de su vida. Fíjate, nada. Simplemente póngase a decir tonterías. ¿Eh? Pero usted quiere creer en Dios. Amigo, esto va de la mente al corazón. Va del corazón a las manos. La fe se demuestra en las obras. No se demuestra en las declaraciones, no se demuestra en las palabras, no se demuestra en las confesiones. La fe se demuestra en las obras. Amén, amén, amén. Gran fe, poca fe, mucha fe. Eso ya dependerá de lo que usted haya recibido y de lo que usted haya trabajado con lo que ha recibido. Estamos en un camino de fe. Estamos en un camino de fe. Por eso nosotros tenemos que hablar de dónde conseguimos la fe, dónde tenemos esa fuente de fe que nos salva. La fe salvadora es distinta de la fe natural. En su origen es prácticamente lo mismo, porque yo creo en Dios, porque he leído de Dios, he entendido, he pensado que eso pueda ser verdad, me he convencido de que la palabra de Dios es la verdad, ya estaríamos llegado. Y por eso yo me vengo a la iglesia, y por eso yo me convierto. Pero cuando yo llego a la iglesia, yo me convierto, esta fe me exige que vaya al corazón, me exige que haya obras de fe, me exige que haga algo. En este momento alguien gritara fuego, todos saldríamos corriendo por la puerta. Pero imagine de pronto que hubiera uno, está ahí sentadito, escucha fuego, salimos todos corriendo y él se queda ahí sentado. ¿Usted qué piensa? ¿Qué? Yo lo primero que pienso es que es sordo. Eso es lo primero que pienso. Digo, este no oye, este no se entera, este no, porque es ilógico, es raro, no puede ser. Entonces yo me voy a acercar a esa persona y le digo, corra, corra, que hay fuego. Y esa persona dice, amén. Y ahí sentado. Pero mira que ya viene el humo, que como se queda ahí se va a chicharrar. Amén. Yo lo creo, hermano. Porque la palabra lo dice. Es que la palabra lo dice. Es que la palabra lo dice, pero yo lo creo. Y usted se da cuenta, usted dice, este hombre no está creyendo. Dice que sí, pero no está creyendo. ¿Qué está pasando? El que dice que cree en él tiene que andar como él anduvo. El que permanece en él tiene que hacer lo que él dice. Si no hago lo que él dice es porque yo no creo en él. Si creo en él voy a hacer lo que él me diga. Voy a tener convicción, voy a tener seguridad. Voy a tener conciencia. Aleluya. De lo que es de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguiré hablando la semana que viene de la fe. Porque hoy es verdad que hay muchas ideas acerca de eso que no se ajustan a la verdad. Gloria a Dios. Sí.